Vale, shalom, Shabbat shalom. Tercera parasha del libro Bereshit. Esta parasha es muy interesante. Parasha Lech Lecha. El Eterno le dice a Abraham, vete por ti mismo. Vamos a mirar la implicación que tiene esa frase. Vete por ti mismo. Entonces esta parasha prácticamente nos narra a nosotros la historia del patriarca Abraham. Desde que conoce a Hashem hasta más o menos hasta la historia de Lot. Más o menos creo que va esta parasha. Sabemos nosotros que Abraham vivía en una tierra totalmente idólatra. Y comenzó su búsqueda en los asuntos espirituales. Todo el mundo se movía en pos de la idolatría. Él dijo, aquí hay alguien que es el que gobierna todo esto. Abraham vio esta creación como un palacio, porque todo estaba estrictamente organizado. Y dijo, si este es el palacio, debe haber alguien que dirige este palacio y que lo gobierna para que todo esté así tan perfecto. Y en ese momento a Hashem se le manifiesta, él dice que él es el dueño del palacio. Y de allí viene que nuestro padre Abraham conoció a Kadosh Baruj Hu con el atributo de Hesed. Le enseñan los sabios que este mundo fue construido con el mérito o con el atributo del Hesed, de la bondad. Y de allí viene la importancia de conocer, porque allí parte. Por eso más adelante le dice a Abraham que hará de él una gran nación. El patriarca de Jesé Abraham. Y la gran nación se refiere a eso, una nación donde lo único que gobierna es el altruismo. A eso se refiere una gran nación, donde lo que va a gobernar es la unión con los que tengo a mi lado. El Zohar comienza esta porción diciendo que aquellas personas que no estudian la Kabbalah o el secreto de la Torah o el reino de los cielos se les conoce como personas de duro corazón. Son personas que no tienen un acceso o no quieren acercarse a la sabiduría secreta. La parashá anterior de Noach, hablamos que Noach halló gracia a los ojos de Hashem. A Elohim dice. Y aprendimos que la palabra gracia, la palabra Gem, formada por letra Het, letra Nun final, que son las iniciales de la palabra Homak Nistar, que significa sabiduría oculta. Que realmente, mi amor, cuidado con esa pelota por acá. Entonces, que realmente lo que Noah halló fue la sabiduría oculta. En otras palabras, halló el secreto de la Torah, la Kabbalah. Dice el Zohar que aquellas personas que se alejan, aquellas personas que han estudiado Kabbalah, que se acercan al secreto del reino de los cielos y se alejan, son personas que se alejan de la justicia. Y esas personas, dice el Zohar, que esas personas son las que hacen que este mundo esté en caos, porque se alejan de la justicia. Y el Zohar nos dice que por cuanto se alejan de estudiar el secreto del reino de los cielos, por supuesto también se alejan de la paz. Nosotros miramos que el maestro en una ocasión le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Por qué? Porque el mensaje del reino de los cielos trae paz en el interior de la persona, porque puede comprender la realidad de este plano físico y sabe que este plano físico tiene sus raíces en los mundos espirituales, por lo tanto esa persona va a tener paz, va a comprender lo que ocurre a su alrededor y va a saber que todo viene con el propósito de Hashem. El Salmo 45:7 dice que, con respecto a Abraham, dice que has amado la justicia y odiado la iniquidad. Amar la justicia quiere decir que se acercó. No pongo muchas cosas aquí para que esta mesa no se mueva, porfa. No toquen mucho acá.
Amar la justicia quiere decir que es conocer los secretos del cielo, conocer los secretos de la Torah. Odiar la iniquidad quiere decir alejarse de la ignorancia. Una persona ignorante es una persona que la pueden dominar, una persona que es vulnerable a que cualquier persona haga con él lo que quiera, y más en asuntos espirituales. Y dice el mismo Salmo que por cuanto amó la justicia y odió la iniquidad, quiere decir, por cuanto amó el conocimiento secreto, Hashem lo ungió con un óleo de alegría. La palabra aceite con la que se unge en hebreo es shemen, ya lo he enseñado varias veces, que es un anagrama para hablar de Neshama. ¿Qué quiere decir? Que lo que dije al principio, Abraham era una persona que vivía en un mundo idolátrico. Se convirtió al monoteísmo, fue el primer hombre que reconoció que había un solo Dios. La parashá anterior aprendimos que las almas que en Adam Arishon habían unas almas dentro de él, y que cuando pecó, las almas más sublimes que eran del Ari Hampin Keter volvieron al Ari Hampin. Y nos dicen que eventualmente esas almas son las que vienen a ayudarnos y bajan en diferentes tipos de personas. Entonces, esa fue, cuando dice que lo ungió con óleo, quiere decir que esa alma especial de Abraham vino sobre aquel hombre para ayudarlo a su propósito que tenía de alcanzar la plenitud, de alcanzar el conocer al Creador. Y eso viene cuando la persona quiere volver a su origen, quiere conocer más del mundo espiritual. Hashem le envía esa alma para que pueda crecer mucho más. Esta porción comienza diciendo: Vayomer Adonai el Abraham lech lecha. Y dijo el eterno Abraham: vete de tu parentela. Lecha significa vete por ti mismo. En otras palabras, le está diciendo a Abraham: vete por tu propio beneficio, vas a ser una persona madura. El inmaduro hace cosas en contra de sí mismo, el maduro hace cosas en contra de su crecimiento. El maduro es aquel que hace todo lo que está a su alcance por ir en pos de su desarrollo y por ir en pos de su alma. Abraham, en un medio lleno de idolatría, decidió la muerte misma a causa de no caer ante la idolatría. Fue condenado a muerte. ¿Por qué? Porque no quiso adorar las estatuas de Nimrod y no quiso participar en la idolatría de su pueblo. Y le dice que se vaya por él mismo y hará de él una nación grande y lo bendecirá en gran manera. Entonces vamos aquí a mirar las enseñanzas del Arizal. El Arizal nos enseña que la unión de Zeir Anpin, el mundo de la emoción, y Nukba es Malhut, ha pasado por varios procesos de desarrollo a lo largo de la historia. Y eso se hace con el propósito de la rectificación espiritual. Hoy que estamos en Shabbat, está ocurriendo ese proceso, la unificación Zeir Anpin y Nukba. El mundo de la emoción, el mundo del Ruach, el mundo del espíritu y el mundo de la acción. La unificación entre estos dos pues produce una descendencia. Y mientras nosotros tengamos una conciencia espiritual, mientras la creación tenga una conciencia espiritual, pues por lo tanto va a ser mucho mayor el beneficio que se va a obtener a la hora de la unión de Zeir Anpin y Nukba. Si la gran mayoría de personas comprendieran que hoy el mundo espiritual está vertiendo su flujo sobre esta tierra, el beneficio que la tierra obtendría sería mucho mayor. Por cuanto no lo hay, por cuanto hay personas de duro corazón, dice el Zohar, que aquellos que no se acercan a la sabiduría, ¿qué va a pasar? Pues va a haber caos, porque la luz viene y si no hay vasija para recibirla, por lo tanto las tinieblas se incrementan.
porque la reciben, las clipos reciben esa energía y aumenta el caos. Antes que Abraham naciera, Nukba, Malhut y Zeirampin no habían hecho conexión. Dice Larry que porque en ese tiempo Zeirampin estaba en una etapa de amamantamiento, era un bebé. Y dice que Zeirampin solo consistía en 6 extremidades para referirse a Gesege, Urat, Tiferet, Nesaot y eso. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me hago entender? Entonces Zeirampin era inmaduro, por lo tanto no había conexión con Malhut. Y nos dice el Dari que solo bajan aguas masculinas. ¿Aguas masculinas qué es? El semen masculino, el semen del hombre o el influjo de Hashem cuando se produce en la mente. Un hombre tiene una erección cuando tiene un deseo, pero cuando ese deseo está en la mente. Es necesario que haya una conciencia para que haya una erección, porque lo contrario no va a producir tal efecto. Por lo tanto, el deseo debe estar unido con la mente para que haya esa conexión. ¿Qué nos enseña Larizal? Que lo que pasa, sí había una conexión, pero como el Zeirampin era inmaduro, solamente estaba pensando en su deseo. Y cuando se piensa solamente en el deseo personal y no el del otro, por lo tanto se cree o se dice que no hay una conexión. Para que el Zeirampin sea maduro, dice el Ari, que debe inyectarle el intelecto. Es allí cuando el espíritu, nuestras emociones son maduras, cuando inyectamos el intelecto. ¿Qué le da la capacidad a una... ¿Cuál es el tips, no sé, la cualidad de una persona que me determina a mí que es maduro o que es inmaduro? Que sus emociones son maduras, que es una persona espiritual. Las emociones maduras, lo que se evidencia en la persona es la capacidad que tiene de percibir a los demás. Es una persona espiritualmente madura, aquella que tiene la capacidad de percibir al otro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una persona que es espiritualmente madura. Por lo tanto, la fertilidad de la persona, la fertilidad de un individuo está ligada a la maduración de sus emociones. El Ari le llama a la maduración de las emociones, le llama la madurez sexual. ¿Por qué le llama madurez sexual? Porque toda la creación fue creada en ese principio de varón y hembra, masculino, femenino, dador, receptor. Todas las relaciones interpersonales que tenemos nosotros son basadas en una relación sexual, masculino, femenino. Un vendedor y un comprador. El vendedor es masculino, el comprador es femenino. Ahora, el producto que tiene el vendedor, ¿qué es? El Yesop, es el que le va a dar al vendedor. Al comprador, perdón. Para que se produzcan aguas, lo que dije ahorita, que las aguas masculinas se produzcan, y para que haya una excitación de las aguas femeninas, tiene que haber ¿qué? Una etapa de deseo. Quiere decir que el vendedor tiene que despertar en el comprador el deseo de comprarlo. Allí estamos teniendo una relación sexual entre el vendedor y el comprador, y así en cada área de la vida. El maestro tiene que producir agua femenina. El maestro, o sea, al alumno tiene que producir agua femenina, que el alumno sienta el deseo de querer más, de recibir. Todo está ligado en ese concepto de masculino y femenino. Entonces, antes que Abraham naciera no había
esa, ese acoplamiento entre Zeir Anpin y Nukba, Malhut. ¿Por qué? Porque Zeir Anpin era inmaduro, solamente pensaba en sí mismo. Cuando nace Abraham, ya ahora hay un despertar de la conciencia entre Zeir Anpin y Nukba. Ya hay una conciencia que Zeir Anpin ya se le despierta la conciencia que el propósito de él es beneficiar a Nukba y no recibir solamente su madurez, sino beneficiar a Malhut. Por esta razón se le dio el nombre a Abraham de Abraham. Abraham alude al acoplamiento que hay entre Zeir Anpin y Nukba y Malhut. Abraham está formado por la letra Aleph, letra B, letra Resh, letra Mem. Las tres primeras letras, Aleph, B, Resh, forman la palabra Eiber, que significa miembro, para referirse al miembro de Zeir Anpin, que es Yesod, y la Mem hace referencia al estado virginal de Malhut. Ahí, por eso se le llamó Abraham, porque ya hay un despertar de la conciencia en la etapa de acoplamiento. Si usted como vendedor no enamora al cliente, el cliente no le va a comprar. El cliente tiene que saber que le interesa y más que el producto al vendedor. Y es allí cuando se va a llevar a cabo la venta del producto que usted está ofreciendo. Ya hay una conciencia, ya el vendedor ya tiene una conciencia que yo tengo que producir agua femenina en ese cliente para que me pueda comprar el producto que yo le estoy vendiendo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué? Ok, está quedando como dormido ya. Dice Larí que el acoplamiento, la unión como tal, es decir, ya con una conciencia amplia, solo se llevó a cabo cuando Abraham entró en la tierra de Israel. Solamente allí ya hubo un despertar de la conciencia pleno, donde el deseo de recibir, de otorgar era 100%. Sabemos que Israel no leemos Rosli, no leemos Israel, sino que leemos Rosli, mi cabeza, para hablar del despertar de la conciencia. Hay una conciencia del Creador, y una conciencia de otorgamiento. El Arizano dice que el significado de la orden que Hashem le dio a Abraham de vete por ti mismo a la tierra que te mostraré, es precisamente eso. Alejarse de ese deseo de recibir y ya saber que hay otro. Es allí cuando hay un despertar de la conciencia, es allí cuando nos elevamos directamente a Israel. Israel es Binah. Entonces, cuando ya las emociones están totalmente maduras, cuando Hesed, Geburah, Tiferet, Nesaot y eso están totalmente maduras, ahora sí ya se forma el Parsuf de Zeir Anpin. Parsuf es el cuerpo, llamémoslo así, el rostro formado por todos los atributos completamente maduros. La unión entre Hesed, Geburah, Tiferet, eso se conoce como Zeir Anpin, eso se conoce como Parsuf. Entonces, cuando yo estaba totalmente maduro, ahora sí fue posible la unión con Malhut. Dice Larí que hasta que Zeir Anpin no estuvo lo suficientemente maduro, el Parsuf de Lea, o sea, Binah, Israel, no se reveló a él. ¿Por qué? Porque era inmaduro, porque solamente había un deseo de sí mismo. Pero cuando ya fue lo suficiente maduro, cuando ya el intelecto bajó a las emociones, ahora sí, Binah, Israel, Lea, se reveló. Porque antes solamente podía observar a Rachel. Rachel es Malhut. ¿Ok? Y Malhut se le conoce como la tierra
la tierra baja. Lea representa el pensamiento, mundo de arriba, y Rachel representa el mundo de abajo, el mundo de la acción. Abraham solamente observaba el mundo físico, el mundo de la acción. Entonces le dice, vete por ti mismo al lugar que te mostraré. Quiere decir, madura. Ten presente que al lado de ti hay otras personas y cuando estés lo suficientemente maduro, te voy a revelar la tierra que te voy a entregar. La tierra que fluye leche y miel, que es Lea, que es el mundo de las causas. Ahí se le reveló el mundo de las causas a Abraham, solamente cuando ¿qué? Cuando fue lo suficientemente maduro, cuando era espiritualmente maduro. ¿Y qué es espiritualmente maduro? ¿Qué es tener es ser maduro sexualmente? Es percibir al otro. Eso se llama ser una persona espiritualmente madura. El inmaduro solamente piensa para sí. El maduro mira que al lado mío hay otras personas. Mientras una persona viva conectada a la tierra de abajo, o sea, Rachel, no puede conectar al mundo del intelecto. Por eso le dice, vete de ti mismo. O sea, elévate. Mientras estés pensando en este mundo físico, no te vas a poder conectar al mundo del intelecto, al mundo del conocimiento. Jacob amó más a Rachel. ¿Por qué? Porque es lo que produce placer. Era la bonita. Y mientras Jacob amaba a Rachel, no podía conocer a Shem, no podía conocer a Kadosh Baruj Hu, no podía conocer el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque estaba atado amando lo físico, amando la lógica, amando la razón, los 5 sentidos. Lo que puedo percibir es lo que yo recibo en el mundo de la acción. Y lo llamo bueno o lo llamo malo de acuerdo a mi sentido. Pero entonces para llegar al intelecto, para llegar al mundo del intelecto es necesario desprender del mundo físico y comenzar su proceso de ascensión a los mundos de Atzilú y el mundo de Bería. Si nosotros miramos la letra G, la G está formada por una línea arriba, una línea, está unida a una línea en la parte derecha y hay un palito que no está unido. Entonces el pensamiento, el mundo del pensamiento es el mundo del pensamiento, el palo de hacia abajo es el mundo de la emoción y el que no está unido es el mundo de la acción. Si miramos en esa letra, el pensamiento y la emoción están unidos, pero no está unido el mundo de la acción. Entonces es necesario que nos desprendamos de la acción para podernos unir al mundo del pensamiento. No sé qué significa vete de tu tierra. El Arizal nos enseña que vete de tu tierra significa ascender más alto de la conciencia de recibir para uno mismo, de la conciencia de abajo. Vete de ese deseo egoísta. Aléjate de la idolatría, aléjate de Malhú, aléjate de Rachel. Eso significa vete de tu tierra. Nosotros tenemos 3 columnas en el árbol de la vida: la derecha, la izquierda y la central. El representante de la derecha es Abraham, el representante de la izquierda es Isaac y el representante del eje central es Jacob. Cuando le dice vete de tu tierra, le dice salte de Nesach. Nesach es lo más próximo a Malhut. Es el mundo de abajo, es el mundo de Rachel. Porque es lo más cercano que hay. De la derecha, lo más cercano a Malhut es Nesach. Vete de tu tierra significa va a comenzar la elevación. Y la elevación se hace cuando Abraham estuvo, la maduración de las emociones, la maduración se hizo por el lado derecho. Vete de tu tierra, elévate. Estás en Nesach, ahora vas a pasar
a Jesec. Abraham asciende a Jesec, que es el lugar del nacimiento, el lugar de su nacimiento. Jesec se conoce como cuna. Es allí donde, ese es el lugar donde prima Abraham, la bondad. Jesec. Luego, el Eterno le dice, vete la casa de tu padre. Ascendió de Jesep a Geburá, perdón, de Jesep a Jodmá. Jodmá se conoce como padre. Entonces, ya pasó en esa, se elevó a Jesep, que ya en esa hay una conexión con este mundo físico. Jesep ya es un sitio, ya es un lugar más elevado, donde ya hay una conciencia ya se ha despertado la conciencia de otorgar. Luego, a Jodmá ya es totalmente maduro porque ya solamente hay un deseo de otorgar, genuino 100%. Le dice, sal de la casa de tu padre, Jodmá es padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál es la tierra que le mostró? Biná. Y es allí cuando la conciencia, la inteligencia de la persona está totalmente madura. Jodmá, el aspecto masculino de la inteligencia, de la sabiduría. Jesep, el aspecto masculino de las emociones. Entonces, una vez que Seyranpin, con todo el intelecto de Jodmá, con toda la maduración de otorgar, ahora sí, Abraham recibe la orden de ¿qué? De ir a la tierra prometida, de ir a Biná, de ir al mundo del secreto, al mundo de la creación. Dice la Torá, el Eterno le dice a Abraham, haré de ti una gran nación. Una gran nación, como le dije al principio, se refiere a aquella persona, llamémosla así, cuyo deseo es el deseo, ciertamente de recibir porque somos vasijas, pero hay un deseo de otorgar. Ya está presente la persona de mi lado. Ya no pienso solamente en mí, sino que hay un refrán que se dice, no sé, eso no es un refrán, hay algo que se dice que mi libertad comienza, mi libertad termina donde termina la libertad de la libertad de los demás. Es eso. Cuando ya tengo presente que es que hay otro a mi lado, entonces ya hay una inteligencia totalmente madura. ¿Por qué una nación grande? Porque solamente está en el aspecto de dar. Entonces, cuando nosotros somos una nación grande, cuando está presente en nosotros el aspecto de dar, eso significa ser una nación grande. Y te bendeciré. ¿Por qué me va a bendecir? Porque tengo el deseo de dar. Abraham tuvo dos hijos. Abraham tuvo a Ismael y a Isaac. Ismael es el aspecto de Jesé no corregido. El aspecto de beneficiar a los otros esperando algo a cambio. Isaac, el aspecto de dar por dar sin querer recibir algo a cambio. Una forma altruista. Isaac tuvo dos hijos, tuvo a Esab y tuvo a Esab. Isaac ya es representante de Geburá. Esab es la versión no corregida de Geburá, violencia y asesinato. Ya Jacob viene un deseo, un juicio basado en el amor, basado en la misericordia, basado en el amor al prójimo. Eso es básicamente lo que aprendemos nosotros en esta porción de Lech Lechá, basado en una porción del Zohar y basado en las enseñanzas de Isaac Luria. Entonces, vete por ti mismo es salte del mundo del deseo para sí mismo, del mundo de la acción. Aléjate de Malhut.
Y si miramos las enseñanzas del maestro Yeshua, básicamente enseñó lo mismo. Lo que dice que es la comodidad. En otras palabras. La comodidad errónea, ¿no? Porque uno se siente bien, pero la vida no. En otras palabras. El maduro tiene la capacidad de decidir hasta qué punto está en un sitio, hasta qué punto no está. Decide irte por ti mismo. Salva tu vida. Salva tu vida. Eso es lo que... ¿Ah? Eso es lo que el Eterno le está diciendo a Abraham. El maestro dijo, todo aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Y todo aquel que quiera ganar su vida a causa de mí, entonces la va a perder. Más o menos así el que le está diciendo, ¿quieres ganar tu vida? Perderla. Unas cosas como locas. ¿Querés ser alguien en la vida? Empezar por renunciar a ti mismo. Porque te voy a enseñar y te voy a llevar a lugares donde realmente vas a ser alguien en la vida. No basado en los principios de Malhut, no basado en el mundo, en los principios de Asia, donde solamente hay un deseo para mí. Zeirampin se unía, dice Larik, que Zeirampin se unía a Nukba, pero lo hacía egoístamente porque solamente estaba pensando en madurar. Hasta eso fue antes que naciera Abraham. Nace Abraham, ya hay una conciencia, ya se despierta la conciencia. Hombre, yo tengo que ciertamente madurar, pero tengo que ayudar a que el otro madure también. Se va a Israel, ya hay una conciencia de Dios, ya hay una conciencia del Eterno. Y allá me acuerdo que yo hice un pacto que yo quería reflejar a Shem aquí en la tierra. Entonces yo tengo que volverme como Hashem, manifestar el atributo de Hashem aquí en la tierra, el de otorgamiento. Y allí es cuando soy emocionalmente maduro. Ahí es cuando soy una persona espiritual. ¿Cuándo qué? Cuando percibo al otro. Cuando ciertamente tengo para mí, pero voy a empezar a compartir. Sal de la comodidad de los sentidos, sal de la comodidad de tu tierra y elévate. Y cuando seas maduro, ahora sí te va a revelar la tierra que fluye Leishimil. Solamente el Parsuf de Lea se revela cuando estoy maduro espiritualmente. Cuando sexualmente estoy maduro. Ya sabemos que hablar de sexualidad es en todas las áreas de la vida. En todas las relaciones que tenemos en nuestro día a día es una relación sexual. Todo está ligado, dador, receptor. En este momentico yo soy el macho, ustedes son la hembra, porque yo estoy entregando y ustedes están recibiendo. En el momentico que esta información, de pronto, el que la está recibiendo va y la da a otra persona, ya no es más hembra, sino que ahorita es macho, y el que la está recibiendo es hembra. Por lo tanto, ser macho y hembra no tiene nada que ver con género, si es hombre o si es mujer. Se trata simplemente del aspecto que está ejerciendo en aquel momento. Y por eso es que el judío es próspero en sus negocios, porque ellos conocen estos principios. Si uno monta un negocio para salir de pobre, nunca va a salir de pobre. Porque hay un deseo de beneficiarme a mí. Pero si yo monto un negocio pensando en el bienestar del otro, para prestar un servicio y hacerlo con amor, enamorar al cliente. Entonces, ¿qué pasa con el cliente? Me va a mandar a otro y me va a mandar a otro y me va a mandar a otro. Por eso la gente no es fructífera. ¿Por qué? Porque se buscan empleos o negocios para salir para comer, básicamente. Necesito trabajar y montar un negocio para poder comer. Pero eso es un deseo para mí mismo. Pero entonces cuando monto un negocio con el deseo, yo tengo un conocimiento en algo, voy a brindar ese conocimiento para que otros puedan salir
y alcanzar la plenitud que ellos tienen para ellos también. Eso es básicamente ese principio. Y es allí cuando todo lo que hagamos va a dar fruto. Es allí que cuando todo lo que emprendamos nosotros va a fructificar. ¿Por qué? Porque estamos en la tierra que fluye leche y miel, porque ya se nos fue revelado Binah. Ya se nos fue revelado el Gan Eden. Ese es el mundo del Edén, ese es el jardín del Edén. Cuando tengo presente que hay otra persona a mi lado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún aporte? ¿Nada? Todo. Leo está que duerme allá. Una vez más, llegamos a la conclusión, todo radica en deja el ego. No es más. Deja el ego y Palabras más, palabras menos. dedícate a compartir, a hacer luz y a servir. A eso vinimos. Ser sacerdote, eso fue lo que el Eterno le dio a Israel. Le haré una nación de reyes y sacerdotes. Y la gente está confundiendo los conceptos. La gente piensa que ser rey y sacerdote es que me tienen que servir a mí. No. Dice el maestro, el mayor sirve al menor. Y eso es así. Siempre es así. El mayor debe servir al menor. ¿Y quién es el mayor? El que tiene el conocimiento y el que es espiritualmente maduro. Ese le va a servir al pobre. Sin esperar que es que yo le voy a servir y usted me tiene que dar algo a mí porque le serví.